Lotería. La insaculación como método final de designación de las magistraturas electorales en México. Elementos mínimos en el sistema de nombramientos para reforzar la cultura institucional de las magistraturas electorales. Parte 3. Desde mi perspectiva, resulta injustificado que a las personas integrantes de órganos cúspide en México no se les exija un examen que acredite un nivel mínimo de competencias, habilidades y conocimientos jurídicos. En ese sentido, tampoco existe un estándar para evaluar el currículo o experiencia en el sector público o privado de quienes no forman parte de la carrera judicial y que aspiran a formar parte de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, considero que se ha omitido incluir métodos de nombramiento aleatorios como la insaculación, a fin de evitar los procedimientos inacabados por falta de acuerdos, así como garantizar la inexistencia de compromisos personales de origen de las magistraturas con quienes tienen la facultad de nombrar a las personas titulares de los órganos jurisdiccionales de última instancia. Ciertamente, la idea es lograr oportunamente los nombramientos para cubrir las vacantes y evitar que las magistraturas se conviertan en correas de transmisión de las élites políticas o de los factores reales de poder, pues el único compromiso personal, ético y político debe ser con las instituciones de la República. No obstante, ante la trascendencia de la función constitucional que se les confiere, tampoco se puede dejar la designación de quienes serán los integrantes de los máximos tribunales de justicia, exclusivamente, al resultado de las urnas o incluso, al mero azar. Por tanto, la salida que propongo toma en cuenta la necesidad de acreditar el perfil y experiencia mínimos para desempeñar el cargo y una vez cumplidos estos aspectos, entonces sí designar mediante sorteo a quienes finalmente desempeñarán la función sin tener que mostrar agradecimiento a quienes los nombraron, pues de esta forma se limitan la influencia que los factores reales de poder o poderes salvajes en términos de Ferrajoli puedan tener en la toma de las decisiones de gran calado para la democracia mexicana, mismas que son propias del ámbito de competencia de la justicia constitucional electoral. En este sentido, la propuesta de modificación al sistema de nombramiento de las magistraturas electorales federales o locales para garantizar la cultura institucional deferente hacia los otros poderes, se apoya en tres elementos fundamentales. A. Un concurso de oposición a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se acrediten los conocimientos jurídicos generales y los especializados en materia electoral, así como la entrevista y ensayo respectivos sobre algún tema o criterio relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del TEPIF, para fortalecer el sistema de justicia electoral. B. La comprobación de un mínimo de 10 años de experiencia jurisdiccional o en otras actividades que impliquen la toma colegiada de decisiones con un impacto directo materialmente verificable en la vida cotidiana de la ciudadanía. C. La designación de las magistraturas electorales mediante insaculación, realizada por el Senado de la República, a partir de la lista aprobada por mayoría simple de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los nombres de las personas con los más altos promedios, cuyo número máximo de personas corresponderá a la multiplicación de 3 propuestas por cada magistratura vacante y atenderá al principio de paridad, salvo el caso de concursos convocados exclusivamente para mujeres. Cabe precisar que en los casos de la Sala Superior y la Sala Especializada, al tener sede única, así como en lo referente a los tribunales locales, cuya adscripción se definiría desde el momento de la inscripción del participante al proceso, se procedería a realizar una segunda insaculación para otorgar la adscripción respectiva para las salas regionales, misma que se otorgaría de acuerdo al número sorteado en orden descendente para cada número de circunscripción iniciando con la primera, y de forma sucesiva hasta agotar las magistraturas vacantes en las respectivas salas regionales. En lo que corresponde a la Sala Superior y los tribunales locales, una vez cumplida la insaculación, se procedería al nombramiento y toma de protesta hasta completar el número de magistraturas a elegir. En este orden, el método de designación que se propone abarca 3 aspectos que estimo esenciales en cualquier nombramiento de magistraturas electorales de última instancia a nivel federal o local. En efecto, estimo que con la propuesta se cumple con la evaluación de los conocimientos básicos y también se requiere la experiencia mínima para el desempeño del cargo. Asimismo, se garantiza, mediante la insaculación, que no existan vínculos o compromisos directos de las magistraturas con las fuerzas políticas que los designaron. Además de que se contaría con el beneficio adicional de que la adscripción regional correspondiente también se realizaría por sorteo inhibiendo los compromisos con las fuerzas políticas locales o regionales. 4. Es necesaria la reforma constitucional y legal para el nombramiento por insaculación de las magistraturas electorales en México. Lo idóneo sería que el método de nombramiento de las magistraturas electorales se conformara en la última etapa a cargo del Poder Legislativo,
de forma similar al sistema previsto para el nombramiento de las consejerías del INE, previsto en el artículo 41 constitucional. Esto es, establecer de forma expresa en los artículos 99 y 116. Fracción 4, inciso C. Numeral quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de la votación calificada, 2/3 partes de los miembros presentes, en caso de ausencia de acuerdos legislativos, el mecanismo de insaculación para la etapa final del nombramiento de las magistraturas electorales. Al respecto, cabe resaltar como hecho notorio que la actual conformación del Poder Legislativo ha sido infructuosa en los esfuerzos para lograr modificaciones constitucionales en materia electoral. No obstante, estimo que el método propuesto ayudaría a superar la falta de consenso, no solo respecto de la reforma constitucional, sino incluso a nivel legal para destrabar los nombramientos pendientes. En este orden, también resultaría necesario que el Poder Legislativo realice los ajustes al marco legal para modificar los artículos 107 y 108 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que en las próximas convocatorias que emita el Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de elegir a las personas candidatas a las magistraturas electorales, se establezca un procedimiento de selección por oposición similar al que se utiliza para las magistraturas de circuito. De manera que los interesados puedan participar en las diversas etapas de un concurso cierto, transparente y objetivo. Ciertamente, contar a nivel constitucional y legal con el marco de actuación para el nombramiento de las magistraturas mediante concurso de oposición, permitiría atender la demanda social para la democratización de los tribunales electorales, al garantizarse un procedimiento completamente abierto a las y los integrantes de la sociedad, pero al mismo tiempo se lograría establecer un mínimo de conocimientos, experiencia y competencias para acceder a la delicada función judicial electoral. Como se advierte, solo en el caso de que se logre conformar la mayoría constitucional necesaria, se adoptaría el sistema de nombramiento mediante insaculación de las y los integrantes de las salas y tribunales electorales, en la última fase del procedimiento que corresponde implementar al Senado de la República, y en consecuencia, se lograría romper, al menos, con los compromisos directos derivados de la decisión cupular de los grupos de interés o de negociación política, pues la decisión final sobre la integración y adscripción de los seleccionados se dejaría al azar. Cabe precisar que ese método de elección ya se utilizó en la designación de las últimas consejerías del INE, lo cual permitió superar la inmovilidad o falta de consenso en los nombramientos, y con ello, la integración oportuna del referido órgano administrativo electoral.